Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de transferencia de calor en lo concerniente a un dispositivo muy importante como lo que se llama microheat pipe o microtubo de calor. En el enunciado es el siguiente. Se dispone de un microtubo de calor fabricado en cobre en donde su fluido de trabajo es el agua y con sección transversal de 1 milímetro cuadrado. El microtubo está constituido por las tres secciones principales que son el evaporador, la zona adiabática y el condensador con medidas de 0.128, 0.0244 y 0.028 metros respectivamente. La longitud total del elemento es de 0.05 metros. En la zona del evaporador se cuenta con una temperatura de 50 grados centígrados en lo que es en la pared del tubo y de 49.5 grados centígrados en el fluido de trabajo, es decir, en el interior. Mientras que en la sección del condensador la temperatura del fluido es de 48.5 grados centígrados y en la pared externa es alrededor de 49. En la parte externa del microtubo de calor, en lo que es la zona del condensador, transita aire a una temperatura de 35 grados centígrados y una velocidad de 2.4 metros por segundo. Con los datos que se han mencionado con anterioridad se solicita encontrar la conductividad térmica del medio poroso, sabiendo que la constante coeficiente de porosidad es de 0.53. Determinar la resistencia térmica total del microtubo de calor, encontrar la resistencia térmica, encontrar la tasa de calor tanto en la entrada como en la salida, y verificar si la presión por capilaridad es ideal para el funcionamiento del microtubo. Y finalmente, considerar determinar el coeficiente convectivo en la sección del condensador. El diagrama del problema propuesto es el que se muestra aquí. Tenemos el diagrama en la parte izquierda y en la parte de derecha tenemos el modelo de resistencias térmicas. Vamos a explicar. La resistencia 1,1 corresponde a la resistencia térmica radial del condensador. La resistencia 1,2, resistencia térmica radial respecto del evaporador. La resistencia 1,3 es la resistencia térmica axial del microtubo. La resistencia 2,1 es la resistencia térmica de cuando el condensador en la zona capilar está inmerso el fluido de trabajo. La resistencia 2,2 es la resistencia térmica cuando en cambio el evaporador en la zona capilar está inmerso el fluido de trabajo. La resistencia 2,3 es la resistencia térmica de la estructura capilar cuando se encuentra sumergida en el fluido, ojo, de la estructura capilar. Y la 3,3 la resistencia térmica axial del flujo de vapor del fluido de trabajo. Bien, una consideración importante es que la resistencia 2,2 y la resistencia 3,3 van a tomar el valor de 0 porque la diferencia de temperatura en estos sectores es mínima. Se presenta aquí rápidamente la nomenclatura con la cual se va a trabajar este problema. Las asunciones son: es un problema unidimensional, la distribución es uniforme del calor tanto en la entrada como en la salida, no existe disipación térmica por efecto de la viscosidad y la presión es uniforme tanto en la región del condensador como del evaporador. El primer punto es la conductividad térmica del medio poroso. La conductividad térmica se obtiene con la expresión que tenemos aquí, que está en función de la porosidad, de la constante conductividad del elemento en el cual está fabricado el microtubo, que es el cobre, la constante de conductividad del fluido. La conductividad térmica del medio poroso, entonces reemplazando estos términos, estos valores, tenemos de 1.039 watts sobre metro Kelvin. Para la segunda sección trabajamos con la resistencia térmica total del microtubo de calor. Como ya mencionamos, la resistencia 2,2 y la resistencia 3,3 serán aproximadamente o tenderán a 0 porque la diferencia de temperatura es mínima. Entonces, este modelo de resistencia térmica se resuelve igual a que, o de manera análoga a lo que se hace en las resistencias eléctricas. La resistencia 2,1, 2,2 y 3,3 se resolverán en paralelo con la resistencia 2,3 que tenemos aquí. La resistencia equivalente de toda esta sección se resolverá en serie con resistencia 1,1 y 1,2 que tenemos aquí. Y finalmente, la resistencia equivalente de toda esta sección que tenemos aquí se resolverá en paralelo con resistencia 1,3. Realizando las simplificaciones respectivas tenemos esta expresión resumida de la resistencia total, en donde nos encontramos con el radio de 0.3 milímetros, el espesor de la zona de porosidad, y literal B es el espesor del microtubo de calor. Entonces nos da una resistencia térmica de 4.87 Kelvin sobre watt. Y aquí también tenemos las definiciones o cómo estarían expresadas cada una de las resistencias térmicas. La tasa de transferencia de calor, como dijimos en el inicio, una de las asunciones es que será uniforme. Por eso es que la tasa en la zona del evaporador y la tasa en la zona del condensador permanece similar.
La verificación de la presión por capilaridad requiere para su funcionamiento, para que el microtubo funcione, se requiere que la diferencia de presión por capilaridad sea mayor que la diferencia de presión por efectos de la viscosidad cuando el fluido está en la fase líquida y la diferencia de presión por efecto de viscosidad cuando el fluido está en la zona de vapor. Entonces aquí tenemos un factor de corrección de la longitud efectiva que relaciona a la longitud del evaporador, a la longitud de la zona de evaporación, la longitud adiabática y la longitud del condensador. Bien, entonces estas son las expresiones de las cuales ya citamos. Y la ecuación que tenemos acá abajo es muy interesante porque es la ecuación de Young-Laplace, la cual relaciona a la tensión superficial del fluido, al radio del menisco en la zona del evaporador, al radio del menisco en la zona del condensador. Esta expresión nos dará la presión por capilaridad. Entonces la pérdida de presión por efecto de viscosidad del fluido en estado líquido lo tenemos aquí, en donde la pérdida de fricción está en función de la viscosidad, la conductividad, el área, calor latente, vaporización, la densidad, amplitud efectiva y el calor. A 48.5 grados centígrados tenemos aquí las propiedades del fluido. Tenemos una pérdida por efecto de la viscosidad de 342 por 10 a la menos 8 pascales. La pérdida de fricción por efecto de viscosidad en estado de vapor viene dado por la siguiente expresión. Sin embargo, tenemos aquí una constante C, un coeficiente de fricción y número de Reynolds. Cross and Barcoin en 1983 propusieron un modelo en el cual podremos encontrar este coeficiente C, la fricción y número de Reynolds, en función del número de Reynolds en la zona de vapor y el número de Mach. Por lo tanto, vamos a calcular ese número de Reynolds y el número de Mach, y dependiendo de en qué condición estemos, podremos aplicar las ecuaciones o simplemente tomar ya las constantes dadas. Entonces, el Reynolds está en función del radio hidráulico, la tasa de transferencia de calor, el área por la zona de vapor, la viscosidad en la zona de vapor y el calor latente de vaporización. Entonces tenemos un Reynolds de 5.068, que era menor a lo que se proponía anteriormente a 2300, y el número de Mach, aquí también tenemos la expresión, tenemos un número de Mach de 560 por 10 a la menos 6, que como podemos ver en este caso de aquí, es menor que 0.12. Entonces, el coeficiente de fricción, el número de Reynolds, será igual a 16 y 6 igual a 1, y nos encontramos en este caso. Por lo tanto, ya tenemos el valor que está aquí, este valor que está aquí y este valor que está aquí. Bueno, como ya obtenimos este valor de C, la fricción, el Reynolds y las viscosidades están dadas ya, vamos a encontrar que la pérdida de presión por efecto de la viscosidad en la fase de vapor es la siguiente. Ahora, aplicando la ecuación de Young-Laplace y los radios de meniscos de 0.0011 metros y 0.0012 metros en la zona de evaporación y de condensación respectivamente, encontramos una delta P por capilaridad de 51.48 pascales. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Como la presión por capilaridad es mayor que la presión por efecto del fluido en la fase de vapor y por la presión del fluido en la fase líquida, podemos decir que realmente el microtubo de calor funciona. El efecto de capilaridad está funcionando como se debe. Y finalmente tenemos el coeficiente convectivo en la zona del condensador. Tenemos que hallar el número de Reynolds. Por una temperatura de 35 grados centígrados contamos con la viscosidad cinemática, el Prandtl y la conductividad térmica. Entonces, yendo el Reynolds, tenemos un Reynolds de 161.06. En la tabla 7.2 del texto guía encontramos que para esta estructura de sección transversal circular tenemos un C de 0.683 y un M de 0.466. Aplicamos la fórmula de Nusselt y encontramos un Nusselt de 6.49. Y también sabemos que Nusselt es igual al coeficiente convectivo por el diámetro dividido por la conductividad térmica, pero lo que nos interesa es el coeficiente convectivo, y reemplazando con los términos que corresponden tenemos un coeficiente convectivo de 1545 watts metro cuadrado Kelvin. Esto sería todo en cuanto al ejercicio. Muchas gracias.